1. Manuales del rito escocés, antiguo y aceptado. Tomo B. Secretario íntimo. Jorge Norberto Cornejo, 2024. 2. Secretario íntimo. Sexto grado del rito escocés antiguo y aceptado. 3. 4. Y introducción. 5. Introducción. 2 necesitan un tercero para acordar. Seamos el eslabón entre los opuestos. El maestro secreto custodia cosas, objetos. El maestro perfecto custodia el corazón de un gran maestro muerto. El secretario íntimo custodia los secretos de 2 personas vivas. En todos los casos se trata de custodiar, con el debido respeto, cosas secretas, mientras avanzamos a un grado cada vez mayor de profundidad, de intimidad, y también, de vida. El oficio de secretario posee, en sí mismo, una carga simbólica muy interesante. Ya en 1640 el diplomático Diego Saavedra Fajardo simbolizaba a un secretario con una mano, escribiendo sobre un papel con un compás, junto a la divisa, Quia secretis ab omnibus, es decir, quien por los secretos de todos, obtiene su nombre. Y agregaba, su pluma es también compás, porque no solo ha de escribir, sino medir y ajustar las resoluciones, comparar las ocasiones y los tiempos, para concluir que, los secretarios son el compás del príncipe. La pluma se ha comparado también con el cincel, y el papel con la piedra bruta, que la escritura transforma en un texto, de la misma forma que el cincel, junto con el mazo, transforma la piedra bruta en una piedra cúbica. Y la cábala habla de la pluma de fuego, con la cual habrían sido grabadas en el infinito las letras del alfabeto, entendidas como arquetipos fundamentales del universo. A lo largo de la historia del rito escocés, este grado ha sido injustamente relegado. Autores masónicos reputados lo han considerado intrascendente, o incoherente, o vacío de significado. Sin embargo, el grado reviste una gran profundidad filosófica, que se manifiesta cuando, trabajando capa por capa, se revelan los distintos niveles de significado que lo caracterizan. De hecho, ya en la frase que citamos previamente, aparecen algunos símbolos importantes: el compás, el tiempo y su medida, el registrar el instante trascendente. La esencia del secretario íntimo se encuentra en su leyenda, y esta es, expresándonos en lenguaje moderno, un psicodrama. En este se nos presentan tipos humanos que, por cierto, no son perfectos, y que por ello son reales. Encontramos a Salomón, el más sabio de los reyes, traicionando la deuda que había contraído con Hiram de Tiro, así como antes había, en cierta forma, traicionado a Hiram Abib. El rey de Tiro, a su vez, aparece dominado por la cólera y manifestando un absoluto desprecio por la vida humana al querer ejecutar sumariamente a Johaben. Johaben, el curioso hermano, es el personaje más interesante de todos. Aparece en casi todos los grados de la logia de perfección y nunca es, por cierto, un gran ejemplo de moral. Tiene algunas características similares a las de Prometeo, no tanto como dador del fuego a los hombres sino como el astuto que siempre engañaba a Zeus. Johaben es el típico personaje de los cuentos que recibe una orden tal como, nunca abras esa puerta, y entonces su primer acto es abrir la puerta y desatar así toda la historia. Si Johaben hubiera sido Adán, no hubiese esperado a que Eva le ofreciera la manzana, la habría tomado él mismo. Johaben, el favorito y obediente súbdito de Salomón, siempre termina contradiciendo las órdenes del rey. Johaben parece obedecer, parece ser leal a Salomón, pero en realidad siempre transgrede, aun corriendo el riesgo de perder la vida. Porque el espíritu de Johaben es el espíritu de la curiosidad. Algunos dicen que la curiosidad generó que el ser humano perdiera el paraíso, que fuera expulsado del jardín del Edén, pero otros responden que sin caída, sin haber transgredido la orden divina,
Sin haber comido la manzana, hoy no existirían la poesía, la ciencia, la música, la investigación, la pintura, ni siquiera el amor o la amistad. En síntesis, no existiría la 6. Libertad, sino únicamente la monótona canción de los esclavos con sus ojos inexpresivos, fijos en su amo divino. Porque la curiosidad también tiene un espíritu, y ese es el espíritu de la libertad. Ese es Yohaven. Es a Salomón lo que Lucifer al Dios de la tradición judeocristiana. Porque la vida necesita que siempre exista alguien que rechace el mandato o la ley divina, como única forma de evitar quedar ahogada en un molde, sepultada en una nada, como la única forma de evitar la muerte. La curiosidad, la libertad, la vida. La curiosidad es el motor de la motivación, es lo que vuelve dinámico al espíritu humano. La curiosidad, bien entendida, implica un compromiso activo, el deseo de aprender, sed de conocimiento. Para el educador ADHN la curiosidad es la determinación que empuja a los animales, el ser humano incluido, a salir de su zona de confort. En el aprendiz mencionamos que la prudencia es una de las virtudes masónicas fundamentales. Aquí Yohaven nos muestra que hasta la prudencia debe tener un cierto límite. Yohaven se parece, un poco, al loco del tarot, que aparece repentinamente en cualquier situación, y que siempre corre el peligro de caer distraídamente por un precipicio. La mitología griega también tiene un personaje dominado por la curiosidad, y ese es Ulises. La curiosidad lleva a Ulises a los límites del mundo, y a escuchar el canto de las sirenas. Es la curiosidad por lo obscuro, la curiosidad de los seres que desean conocer, hasta aquello que supuestamente tienen prohibido conocer. Esa curiosidad también tiene un precio, similar al de Yohaven, y Ulises varias veces está cerca de perder la vida. Yohaven evita la muerte de la alianza entre Hiram y Salomón, y al hacerlo se expone él mismo a la muerte. Es el destino de los desobedientes. Lucifer, Caín, Cam, Yohaven, de los que buscan algo más que la mera inercia que les fue adjudicada por un poder supuestamente superior. Es el destino del transgresor, y en los grados subsiguientes veremos otras formas de transgresión, todas ellas necesarias para el logro de la perfección. A lo largo de la evolución, adquirimos una forma extendida de curiosidad que llamamos curiosidad epistémica. El puro deseo de saber, en todos los campos, incluidos los más abstractos. Como otros mamíferos, jugamos y exploramos, pero no solamente al movernos, sino también al pensar. Del mismo modo en que otros animales exploran el espacio que los rodea, nosotros exploramos los conceptos. Y nuestra especie siente emociones epistémicas específicas, vale decir, destinadas a guiar la sed de conocimiento. ADHN 7.2. Memorial 8. Definición del grado. Es el sexto grado del rito, el tercero de la logia capitular de perfección y el tercero de la segunda clase o serie de grados. Como tal, pertenece a la categoría de grados sublimes o inefables, dedicados a la búsqueda de la palabra perdida. Es, por lo tanto, un grado cabalístico, con elementos de la tradición martinista y un profundo análisis de ciertos aspectos de la psicología humana. Agreguemos que, en el inglés de la época de Shakespeare, la palabra curiosity significaba no solo curiosidad, sino también delicadeza, agudeza, exigencia, meticulosidad. Eso puede amplificar el significado de maestro por curiosidad. Otras denominaciones: maestro por curiosidad, maestro perfecto por curiosidad, maestro sublime, maestro inglés por curiosidad, maitre favori, el maestro favorito, confidential secretary. Aparentemente, el grado apareció hacia 1750, en la logia madre escocesa de Bordeaux.
Símbolos principales: los dos reyes, las dos espadas cruzadas, las dos plumas cruzadas, Yohaven, el dios Do, el pergamino del acuerdo, las manos unidas, la llana, el arca de la alianza, la corona dorada, el ternario, el triángulo, el sello de Salomón, el triple triángulo, el número 27, la puerta, la balanza, la tierra baldía, la tierra fecunda, el reloj de agua, colores del grado, negro y rojo. 9. Objetivos exotéricos: que entre todos los hermanos reinen la paz y la armonía más perfectas. Apaciguar y reconciliar las disensiones. Respetar los secretos de los hermanos evitando que se descubran y divulguen. Impedir las guerras, reducir sus víctimas, suavizar sus barbaries. Recordar, siempre que la humanidad hace la guerra a la humanidad, y a pesar de la humanidad, despertar la curiosidad como fomento de las ciencias. Estudiar las causas de la miseria del pueblo y los problemas de la tierra y del trabajo, buscando sus remedios en una mejor administración de la justicia y en leyes más equitativas. Objetivos esotéricos: estudiar el tercer principio unificador de los opuestos complementarios, buscando el logro, aún parcial, de la conjunción. Estudiar el significado simbólico, filosófico y esotérico del sello de Salomón. Estudiar el significado simbólico, filosófico y esotérico del triple triángulo. Avanzar hacia una fraternidad de egrégora, que trascienda lo formal. Relacionar y establecer puentes entre los diversos ritos y órdenes. Lograr que la alianza con los sabios desconocidos sea pura y perfecta. Leyenda: Salomón se encontraba solo en la cámara de audiencias de su palacio, mientras los guardias protegían el ingreso a la misma. Algunos rituales dicen que la cámara era llamada la cámara de la pena, porque todo en ella era luto, dado que Salomón había decretado 27 días de duelo tras la muerte de Hiram Abib. Otros afirman, incluso que Salomón lloró durante gran parte de esos 27 días. Agregamos nosotros que, quizás debido a un remordimiento de conciencia, en cierto momento, Hiram de Tiro atravesó ofuscado la zona de los guardias. Salomón salió a recibirlo con los brazos abiertos, pero la actitud de Hiram no era tan conciliadora. La causa de su ira era que Salomón le había prometido entregarle trigo, vino, cebada y miel y 20 ciudades de Galilea, a cambio de los obreros, la madera y el dinero que le había enviado Hiram. Tal entrega debía efectuarse a la finalización del templo. Pero Hiram, por curiosidad, advirtió que los 20 pueblos estaban arruinados, sus habitantes pobres e incultos, y todo sumergido en la miseria 1. Por ello, Hiram ingresó en la cámara de audiencias de Salomón exclamando: «Vengo de la tierra de Kabul, es decir, de la tierra de la esterilidad». 2. Recordemos que la alianza entre Hiram y Salomón no era solo un acuerdo político, sino que había sido sellada mediante el intercambio de cartas místicas entre ambos reyes. Uno que Hiram de Tiro rechazó las 20 ciudades figura en la Biblia. El resto de la leyenda es totalmente masónica. 2. Guillaume da una interpretación de Kabul, en latín, que en español sería, una tierra en la que los pies están atados por barro o arena. Quizás sea el contrapunto de la tierra, gredosa, en la que Hiram Abib había fundido las columnas. 10. Mientras tanto, Yohaven, el favorito de Salomón, advirtió la llegada de Hiram de Tiro y, temiendo por la vida de su rey, permaneció oculto detrás de una cortina, espiando lo que ocurría. 3. Como si fuera un Cowan. Cuando Hiram de Tiro advirtió la presencia de Yohaven, elevó sus ojos al cielo clamando que era espiado, lo tomó de una mano y del codo, exclamó: «He aquí el espía». Lo condujo al centro de la sala, pidió su ejecución sumaria y amenazó con atravesarle el corazón con su espada. Entonces, Salomón le pidió a Hiram suspender su cólera, dio 3 golpes con el cetro y los guardias ingresaron y le ataron las manos a Yohaven.
Los guardias retiraron luego a Johaben y los dos reyes quedaron a solas y así, misteriosamente, sellaron un acuerdo. Algunos rituales dicen que Salomón aceptó reconstruir las ciudades, y que Hiram se reservó el derecho de rechazar alguna que no estuviera en condiciones, pero eso parece un intento por volver, políticamente, correcto, el acuerdo. Sea como fuere, Johaben, por su celo, fue perdonado y nombrado secretario íntimo y testigo del Acuerdo 4, la nueva alianza, que ahora sería eterna. 5. Un reloj de agua marcó el instante del acuerdo, se asentó él mismo sobre un pergamino, y la sexta hora, la hora de la alianza, quedó sellada en los anales del rito para siempre. Título de la asamblea: Cámara de los secretarios íntimos o maestros por curiosidad. Oficiales. La logia es presidida por dos maestros, que representan a Salomón e Hiram de Tiro, y se titulan 3 veces ilustres maestros. Ambos visten túnica larga azul con manto real forrado de armiño, y llevan la corona real y un cetro de ébano. Salomón se ubica a la izquierda y, en general, tiende a presidir e Hiram de Tiro a actuar como maestro auxiliar. En síntesis, el grado es presidido por una dualidad. El secretario representa a Johaben, quien fue el primer secretario íntimo y el tercer punto de la alianza. Es el único que posee el grado en forma efectiva, mientras que los demás hermanos son guardias de Salomón nombrados secretarios íntimos en forma honorífica. Viste una túnica blanca. Los restantes oficiales son, al OCC, a la derecha, enfrentando el oriente, el capitán de guardias, cumple el rol de un grado vigilante y representa a Serval. Debería ser desempeñado, en cada tenida, por un hermano diferente. Al OCC, a la izquierda, el lugarteniente de guardias. Guarda interno, centinela, toma asiento junto a la puerta que separa la cámara de audiencias de la sala de los guardias de Salomón. Debería ser ocupado por el último hermano recibido en el grado. Orador, tesorero, maestro de ceremonias. Todos visten túnica carmesí y, sobre ella, las insignias del secretario íntimo. Por lo tanto, la logia consta de 3. Notar que el maestro secreto también podía observar a través de un resquicio en una cortina. 4. Algunos rituales dicen que se comisionó a Johaben para redactar el acuerdo. 5. Si 2 personas hacen la paz entre sí en esta misma casa, dirán a la montaña, desaparece de aquí, y esta desaparecerá. Evangelio apócrifo de Tomás. 11. 2 ilustres maestros. Un secretario íntimo. 6 oficiales. Un número no mayor de 18 hermanos, de forma tal que, contando los 9 primeros, el total no supere los 27. Vestimenta de los miembros. Traje común. Mandil. Es blanco, forrado y ribeteado de rojo. En la solapa hay un triángulo dorado, con el vértice hacia arriba. En el campo, se representan las letras Bet, Non y Shin, iniciales, de Berith, Neder, Shelemoth, en caracteres fenicios. Estas letras conforman un triángulo con la punta hacia abajo que complementa el triángulo de la solapa. En su centro geométrico se dibujan las letras Yod y E en el mismo lenguaje que las anteriores. Algunas veces, en lugar de los términos hebreos, se inscriben las letras latinas Ap, con el significado de alianza, promesa, perfección. Banda roja, colocada desde el hombro izquierdo a la cadera derecha. Joya. Un triple triángulo en la forma de estrella de 9 puntas, 3 triángulos, entrelazados con un centro común. La joya puede presentarse de distintas formas, aunque es siempre un triple triángulo. Por ejemplo, 12, 13, 14, guantes, blancos bordados de punzó. Las decoraciones del secretario íntimo, tal como figuran en los comentarios de Clausen. Decoración del templo. El templo se divide en 2 partes, la sala de guardias o antecámara y la sala de logia propiamente dicha,
que representa la cámara de audiencia de los maestros en el palacio del rey Salomón. 15. La sala de guardias. Está decorada de verde o azul, la ilumina una sola lámpara y no hay en ella ningún asiento. La ocupan todos los asistentes durante la primera parte de la iniciación, en la que representan a los guardias de Salomón. La cámara de audiencia o sala de los acuerdos debería ser un lugar para eliminar disputas, desavenencias, desacuerdos. Aquí debería realizarse plenamente la idea de fraternidad. La tapicería es negra con lágrimas de plata. Se ilumina con 27 luces en 3 candelabros de 9 brazos cada uno, al E, O y S, del altar, en el centro del templo, de forma tal que, en cada candelabro las luces formen 3 triángulos equiláteros. El oriente, se representa una puerta con la letra Yod, que simboliza la puerta del palacio de Salomón, que Hiram de Tiro atravesó sin anunciarse. Bajo ella, el ataúd de Hiram Abib, y sobre él la palabra Ki, que será explicada en el próximo grado. Delante de los tronos de los 2 maestros hay una mesa, sobre la que se colocan 2 cetros de ébano, una piedra triangular y una calavera. El altar es de forma triangular, ubicado en el centro exacto del templo. Sobre él se colocan 2 espadas desnudas y cruzadas, un triángulo, un rollo de pergamino con varios sellos, un reloj de agua, el libro de la ley y el libro de las constituciones. 16. A propósito de ese cuadro, Guillaume dice que en él se vislumbra el comienzo de la bóveda, es decir, que se empiezan a ver tímidamente las luces del último grado de la logia de perfección, maestro de la bóveda sagrada. Dicho comienzo se evidenciaría en la ventana que aparece en la parte superior del cuadro, que Guillaume asocia con la bóveda sagrada. Notablemente, algo que está en la profundidad de la tierra, se simboliza con una puerta en los cielos, de donde el arriba y el abajo son uno. De este misterio de la ventana, diremos algo en el grado de intendente de edificios. Horas de trabajo. Para abrir, la 3ª hora del día. Para cerrar, la 6ª hora del día. En este grado los números simbólicos son 3, 6 y 9. De ahí las horas de apertura y clausura. Instrumentos de trabajo. No hay instrumentos específicos para este grado. El instrumento del acuerdo es la palabra. El cuadro del grado, en un antiguo ritual francés. 17. Orden del grado. Colocar la mano derecha sobre el hombro izquierdo. Hay 3 formas distintas de hacerlo, en correspondencia con el simbolismo del triángulo: con la mano abierta, con la mano cerrada, en puño, y con el pulgar en escuadra. En cualquier caso, implica unir lo alto con lo bajo y lo derecho con lo izquierdo. 18. Signo de pregunta. Después de colocarse al orden, bajar la mano a la cadera derecha, como si se trazara la línea de un talí. Representa la penalidad del juramento, consistente en el torso dividido diagonalmente, las vísceras afuera, el corazón roto en pedacitos, y todo para ser devorado por las bestias del campo. Todo eso refiere a la disociación, disgregación, separación. Notar que el signo divide el torso en 2 triángulos. Signo de respuesta. Cruzar los brazos diagonalmente sobre el pecho, luego dejar caer las manos sobre el puño de la espada, alzando los ojos al cielo. Los brazos cruzados equivalen a 2 espadas cruzadas, luego las manos se unen en el puño de la espada. Por lo tanto, este signo implica volver a la unidad, al acuerdo, a la reconciliación. Hay aquí una paradoja, porque supuestamente este fue el signo que Hiram de Tiro efectuó cuando advirtió que Johaben lo espiaba. Además, notar cómo el orden implica unir, el signo de pregunta separar, y el de respuesta volver a unir. Es como Salomón e Hiram de Tiro, que primero eran aliados. Luego tuvieron una disputa por la cuestión de las 20 ciudades,
y finalmente, por mediación de Yohaven, volvieron a unirse. Los dos triángulos separados por el signo de pregunta aquí se unen, nuevamente. Por lo tanto, el símbolo del signo de respuesta corresponde al hexagrama, o estrella de 6 puntas. Tercer signo. Hincar la rodilla derecha, luego levantarse y tocarse la frente con los pulgares. Se dice 3 veces Yod-E-Ba-O-E, en voz baja. Finalmente se saca la espada y, luego se la envaina. Todo el signo implica una dualidad. Abajo, arriba. Desenvainar, envainar. Este último movimiento reproduce la actitud de Hiram de Tiro, de primero atacar y luego perdonar a Yohaven. Se relaciona, por lo tanto, con el par de opuestos vida-muerte, que este grado busca reconciliar. Signo de las 3 luces, de pie, con los brazos extendidos de forma tal que el cuerpo forme una cruz, sosteniendo un candelabro con una vela encendida en cada mano. Imagen en el monitor de Richardson correspondiente al Caballero de los 3 Reyes, un grado colateral análogo al secretario íntimo. Signo de curiosidad. Cruzar los brazos por delante del pecho, con las manos cerradas y los pulgares elevados. Mantenerlos en esa posición, de forma tal que el pulgar derecho toque la sien izquierda, y viceversa. Parecería que el propio hermano está representando. 19. La calavera con las 2 tibias cruzadas. En esa posición se pronuncia Jeba, Ebao, definida como la palabra misteriosa. Toque. Tomarse recíprocamente la mano derecha, con la garra de maestro, el que tiene la suya hacia abajo dice, Berid, alianza, el otro la vuelve, y dice, Neder, promesa, y el primero la vuelve una vez más y agrega, Shelamad, íntegro, puro, completo. Todo lo cual significa, la promesa de una alianza pura y perfecta. Cada una de las 3 partes del signo aluden a Salomón, Hiram de Tiro y Yohaven. Berid, Beth, Resh, Iod, Tav, tratado, alianza, acuerdo, pacto, también promesa. En especial relación con este grado también refiere a aliado, confederación. Y agrega el sentido de algo cortante, que podemos vincular con la espada del secretario íntimo. Como una curiosidad, digamos que Berid o Baal-Berid era el nombre de un demonio, el secretario del infierno, que aparecía en los tratados de alquimia como un duque infernal, con apariencia de soldado con una corona dorada, a caballo. Era de voz persuasiva pero, un mentiroso notorio, rojo según ciertos alquimistas, capaz de cambiar todos los metales en oro. Invocado, Berid cumple el trabajo de cualquier ser humano por 20 años, después de lo cual regresa a su invocador para cobrarle su recompensa, su alma. Sin entrar en tonterías demonológicas, la caracterización de Baal-Berid es bastante similar a la leyenda de este grado, por lo que no es extraño que haya servido de inspiración a sus redactores. Neder, non deileth resh. Aproximadamente, voto, promesa, sacrificio que se hace por una promesa, aunque el término es realmente intraducible. En el judaísmo, el término neder es mucho más profundo que una simple promesa o juramento. Un neder, plural, nederim, es una declaración, utilizando el nombre divino, de la aceptación de un compromiso hecho a sí mismo, afirmando que el compromiso debe cumplirse con la misma importancia que una ley religiosa. El neder puede ser para cumplir con un acto en el futuro, una vez o periódicamente, o abstenerse de un determinado tipo de actividad. El neder se traduce con frecuencia en inglés y otros idiomas como el voto, pero esto es inexacto. Un neder no es ni un voto ni un juramento, conocido en hebreo como shevua. La simple recitación de un voto no se considera un neder. No hay ni una sola palabra en inglés o español para describir un neder.
El judaísmo considera que el poder de la palabra es muy fuerte. Es el discurso que distingue a los humanos de los animales, y tiene el poder para llevar a cabo una gran cantidad para bien o para mal. La forma más común para hacer un neder es a través de la pronunciación verbal. Sin embargo, según algunas opiniones, la realización de un acto en 3 ocasiones consecutivas es similar a un neder, shelemad, shelemod o shelemud, shin, lamed, mem, vav, tav, perfección. Por su raíz, se aproxima a pacificación entre Salomón e Hiram, entre este último y Johaben. Refiere a aquello que es íntegro, puro, inalterado. Debemos aclarar que las 3 palabras forman, en realidad, un conjunto inseparable. En el ritual publicado en 1813 por la Cada de Lonet se decía que ellas forman la característica del escocismo en general, y que significan el voto de una alianza completa. Según dicho ritual, estas palabras se remontan a grados ya desaparecidos, tales como el escocés de Francia, y otros que han dado lugar a grados similares en el rito escocés, tales como el sublime elegido y el escocés de la perfección. Palabra de pase, Johaben. Se responde, Serval. 20. Johaben. Johaben o Joabert, como palabra, no existe en hebreo. Aben significa piedra, perpendicular o plomada. Según Pike, la palabra correcta es Yu-Aber o Yu-Aben. La primera significa energía generativa, y la segunda es una piedra elevada en forma de monumento fálico. Con estos significados se entiende a qué se alude con el desenvainar la espada, y por qué se le entrega una espada al candidato durante la iniciación. El significado, obviamente, trasciende la interpretación sexual superficial. Implica que el candidato se apropia de una cierta energía creativa. Empuñar la espada es asumir todos los atributos simbólicos de la misma, estar en plena posesión de tales atributos. Por lo que, todo termina significando ser dueño de sí mismo, apropiarse conscientemente de sus propias energías generativas. Para Saint Gall el término correcto es Yehohaben, I-O-D, Vav, Beth, non final, o Yehohar, reemplazando la non por resh, que califica de términos post-bíblicos. Serval, Pike dice que significa el enemigo de Baal, pero otros interpretan lo contrario, y lo leen como el brazo de Baal. Esta última interpretación parece más correcta, porque la mayoría de las palabras masónicas incluyen a Baal como una divinidad benéfica. No es un término bíblico ni tiene equivalente en hebreo. Saint Gall dice que puede provenir de las angelologías o demonologías del siglo XVIII, que figuran por ejemplo en las clavículas de Salomón. En ese sentido, su origen puede ser similar al de Berith. Buyaume dice que se escribe Shin Resh Beth Yodeh, y sería Sereb Iah o Sereb Iah, Praevalens com domino, prevaleciendo con el maestro. Otra posibilidad es relacionarlo con Sebel o Sebel, que significa estiércol, lo que no es algo peyorativo, sino que puede referir a la materia primordial alquímica. Palabra sagrada. Yao, el dios naturaleza del panteísmo, al que ya hicimos referencia en El Maestro Secreto. Palabra de los guardias de Salomón. Jue, explicando el ritual que son una corrupción de Jo y Jai. Se dice que la conjunción Jue es uno de los 26 nombres de Dios, la costumbre es que sean 72, pero en algunos textos hebreos se hace referencia a 26, como el valor numérico del tetragrama, y que representa 3 ideas. El autor del tiempo y árbitro de la marea de eventos, recordar el símbolo del reloj de agua, el eterno y absoluto principio de la creación y la destrucción.
el principio femenino y masculino del universo, representado en masonería, por el punto dentro del círculo. Notemos que en numerosos grados el concepto de tiempo desempeña un rol importante. En tal sentido, el maestro perfecto observaba el fluir continuo del tiempo, expresado en el símbolo de la mujer y el tiempo. Por el contrario, el secretario íntimo se fija en un instante determinado, el momento del acuerdo. Watchword, o caution word, palabra de vigilia, de vigilancia o alerta. Agreed, de acuerdo, o convenido, en inglés. La cuestión de establecer acuerdos era representada por los griegos con una palabra de amplio significado. Sofrosine. Dicha palabra significaba generar un equilibrio entre fuerzas opuestas, pero es interesante porque implicaba que aquellos que establecían el equilibrio, para lograrlo, debían transitar por la vía del justo medio. Lo opuesto de la sofrosine era la hibris o hubris, la desmesura, que hasta cierto punto es lo que se manifiesta en la cólera de Hiram, de Tiro. 21. Nombre simbólico, cabalista. Cuando se dice, vengo de la tierra de Kabul, los antiguos rituales agregaban, soy un capulista, y algunos indicaban, Capule, en lugar de Kabul, pero todo parece indicar que, capulista, o similares son deformaciones de cabalista. Batería, 27 golpes, por 3 veces 9. Es decir, si la cámara tiene el máximo de miembros, es un golpe, y una luz, por cada hermano. Aclamación. Yode Baoe. Marcha. 6 pasos precipitados, que reproducen la marcha de Hiram de Tiro al ingresar en el Palacio de Salomón. Edad, 27 años. Prerrogativas. El secretario de las logias simbólicas siempre debería haber sido iniciado en este grado y el juramento, con su correspondiente penalidad, es el que deben tomar todos los secretarios de todos los grados de la masonería. Examen de reconocimiento. P. ¿Eres secretario íntimo? R. Lo soy, elevando los ojos, mirando al cielo, he elevado 3 veces mis ojos al cielo. P. ¿Qué te indujo a obtener este grado? R. La curiosidad. P. ¿Corriste por ello algún peligro? R. Sí, el de perder la vida. P. ¿Cómo lograste salvarla? R. Demostré que OBR con acento agudo movido por mi celo en bien de la masonería, razón por la que se me perdonó y fui premiado. P. ¿Por qué tuviste que enfrentar la muerte? R. Para probar mi auténtica dignidad. P. ¿Dónde guardas los secretos? R. En el corazón. 22. 3. Disciplinas sugeridas. 23. En la vida diaria, buscar lo que une y no lo que divide, en la medida de lo posible, armonizar conflictos y disensiones, extender el cemento sobre las grietas entre los seres humanos. Desde un punto de vista esotérico, la Cábala propone meditar sobre una puerta, que lleva grabada alguna letra hebrea, tal como figura en algunos cuadros de este grado. Puertas que hemos abierto, puertas que hemos cerrado, ¿cuántas puertas quisiéramos volver a abrir? Proponemos también meditar sobre esta frase del manuscrito Dumfries N. Grado 4, 1710. Las obligaciones que ahora os enumeramos, así como las restantes obligaciones y secretos que se relacionan con los francmasones y con todos quienes han sido acogidos en su asociación por curiosidad, al igual que las deliberaciones de esta santa logia, cámara o sala, no deberéis divulgarlos ni desvelarlos, ni directa ni indirectamente, a cambio de algún don, presente o recompensa, ni por cualquiera otra razón, sea a padre o madre, hermana o hermano, o hijos, o extraños o a cualquiera otra persona. 24. IV. Ritual. 25. Ritual de apertura. Se ingresa al templo siguiendo el modelo del ritual del 4º grado. El maestro, Salomón, verifica que la cámara esté debidamente cubierta, en la forma usual. Consulta la hora, y el secretario responde que es la 3ª hora del día,
En este grado, el secretario es el oficial que sigue en rango a los dos maestros. Los hermanos forman dos líneas y ejecutan todos los signos del grado, dando especial importancia a los movimientos efectuados con la espada, lo que quizás revele una influencia templaria en los primeros rituales. En particular, el tercer signo debe efectuarse con gran precisión y exactitud. Las baterías dadas por Salomón e Hiram de Tiro son siempre con el puño de la espada. El maestro declara abiertos los trabajos, que serán siempre de iniciación o de instrucción. No se circulan en esta cámara el saco de proposiciones ni el saco de la viuda. 26. Ritual de iniciación. Podemos dividir el ritual en 9 fases. Y los guardias de Salomón. El ritual de iniciación comienza cuando Salomón designa guardias a todos los presentes. Salomón permanece solo en el templo. Todos los demás hermanos se reúnen en la sala de guardias, con espadas desnudas. El capitán de guardias recibe al candidato, que está decorado como un maestro perfecto. En la sala de guardias, lo examina en grado 5 grados, y le quita todas las insignias y armas. La puerta queda entreabierta, para que el candidato pueda escuchar lo que ocurrirá adentro. 2. La ira de Hiram. El hermano que representa a Hiram de Tiro atraviesa ofuscado la zona de los guardias. Salomón sale a recibirlo con los brazos abiertos, pero la actitud de Hiram no es tan conciliadora, y le recrimina a Salomón por no haber cumplido su promesa. Los parlamentos de ambos personajes varían mucho según los rituales, pero mencionamos uno de ellos en que Salomón intenta llamar a Hiram hermano, pero éste le responde: no me llames hermano, adoramos a distintos dioses, pero éramos hermanos por haber sido iniciados en los grandes misterios. 3. Vengo de la tierra de Kabul, vengo de la tierra de Kabul, grita Hiram, lo que significa la tierra de la esterilidad. IV. Johaben espía a los reyes. El candidato, representando a Johaben, advierte la llegada de Hiram de Tiro y, temiendo por la vida de Salomón, permanece oculto detrás de una cortina, o de una puerta, dependiendo de las posibilidades de la logia, espiando lo que ocurre. Johaben en peligro de muerte. Hiram de Tiro advierte la presencia del candidato, Johaben, lo cual en la iniciación se representa cuando el capitán de guardias abre la puerta con ruido y el candidato queda al descubierto. La ira de Hiram se incrementa. Pide la ejecución sumaria de Johaben y amenaza con atravesarle el corazón con su espada. Interviene Salomón. Salomón le pide a Hiram suspender su cólera, da 3 golpes con el cetro e ingresan los guardias. Le atan las manos a Johaben con una cuerda. 7. Johaben es interrogado. Se le pregunta al candidato por qué espiaba y este responde: escuché hablar de las miserias del pueblo y eso incentivó mi curiosidad por aprender a remediarlas. Luego se lo interroga sobre la curiosidad como motor de la civilización, la ciencia y el progreso. 8. El acuerdo. El candidato es retirado de la cámara y se lo conduce al cuarto de reflexión. Los dos reyes quedan solos y, misteriosamente, acuerdan ser aliados tanto en operaciones 27 ofensivas como defensivas, lo que tiene un sabor templario. Después de unos momentos, el candidato es conducido nuevamente al templo, y se deja ligeramente abierta la puerta para que pueda ver cómo los dos reyes se dan el triple abrazo masónico, y descargan simultáneamente 3 golpes sobre la piedra triangular, en la mesa del maestro. Entran todos los guardias, con Johaben. Se establece el acuerdo, la nueva alianza, de la que Johaben, por su celo, es nombrado secretario íntimo y testigo. Una nueva alianza, que ahora sería eterna. Juramento y consagración. Se presta de rodillas, las manos cruzadas sobre las espadas, también cruzadas. Se promete, además de conservar el secreto,
no revelar los secretos a ninguna persona. Bajo el dosel de los cielos, guardar siempre la concordia y la fraternidad, eliminando conflictos y desavenencias, y trabajar por la paz y la armonía entre los pueblos. La penalidad por no cumplirlo es, según los rituales del siglo XIX, el torso dividido diagonalmente, las vísceras afuera, el corazón roto en pedacitos, y todo para ser devorado por las bestias del campo. El maestro le pregunta al candidato si él será tan fiel a su juramento, como lo fue aquel gran hombre que él ahora va a reemplazar. La consagración se realiza en la forma usual, por la batería sobre la clave de la bóveda de acero. El nuevo iniciado recibe una espada, es decir, aquello que estuvo a punto de causarle la muerte ahora estará a su servicio. El iniciado debe tomarla con la garra de maestro. El maestro le dice, recibe esta espada, cuya punta nos enseña el eterno principio de todo, sus dos filos la dualidad de la vida y de la muerte, y su puño la reconciliación final. De los opuestos, se comunican los signos y las palabras, y concluye la iniciación. 28. Ritual de clausura. El maestro pregunta la hora, y el secretario responde que es la 6ª hora del día, y se pueden cerrar los trabajos. El maestro pregunta si entre los presentes queda alguna desavenencia, algún conflicto, algo que todavía quede por acordar. El secretario responde que no, y entonces el maestro indica que puede cerrarse la logia. La clausura y la salida del templo se realiza según el modelo dado en el maestro secreto. 29. Instrucción. 30. Primera lectura. Iniciatoria, la iniciación. P. ¿En qué consistió la iniciación? R. En vivir la leyenda de Salomón, Hiram de Tiro y Jojaben. P. ¿Dónde fuiste recibido? R. En la sala de audiencias del Palacio de Salomón, totalmente cubierta de negro, y alumbrada por 27 estrellas. P. ¿Cómo podría definirse el ritual? R. Como un psicodrama, en el que Salomón e Hiram de Tiro manifiestan su temor de que sus secretos sean descubiertos. P. ¿Lo fueron? R. Sí, por Jojaben, quien logró reconstituir el triángulo perfecto. P. ¿Qué significa eso? R. Que, por la muerte de Hiram Aviv, el triángulo estaba roto, y en tal situación, jamás se hallaría la palabra. P. ¿En qué consiste el triángulo reconstituido? R. En el ternario constructor fundamental. P. ¿Qué es la tierra de Kabul? 6. R. La tierra baldía, estéril por la muerte de Hiram Aviv, a partir de la cual los trabajos se detuvieron. P. ¿Dónde se encuentra la tierra baldía? R. En el desierto de una vida estéril. En el desierto oculto que llevamos en nosotros, donde ha penetrado el desierto de la arena y de la piedra, la extensión del alma se pierde a través de la extensión infinitamente inhabitada que asola las soledades de la tierra. P. ¿Qué representa Salomón en este drama? R. La traición. P. ¿Qué representa Hiram en este drama? R. La cólera. P. ¿Qué representa Jojaben en este drama? R. El espejo en el que Salomón e Hiram ven sus errores. P. ¿Cómo se entiende que Salomón, símbolo de la sabiduría, haya traicionado a Hiram de Tiro? R. No existe ser humano cuya sabiduría sea perfecta. P. ¿Cómo comienza la traición? 6. Según Buyaume, Kabul o Kabul significa tierra arenosa, es decir, tierra sin humus, infértil. 31. R. Con una oculta y secreta envidia, con una pequeña mentira que corroe el corazón por dentro. P. ¿Qué es la cólera? R. El grito de un corazón estéril. P. ¿Cómo comienza la cólera? R. Con un pequeño odio oculto y secreto, que expande lentamente sus raíces en el alma hasta que un día estalla dejando vacío el corazón que lo había cobijado. P. ¿Cuál es el remedio para la traición y la cólera? R. La fraternidad. P. ¿Cómo comienza la fraternidad? R. Con un pequeño conjunto de secretos compartidos.
P. ¿Por qué Hiram de Tiro se ofusca tanto cuando se lo espía? R. Quizás temía que se revelase algún secreto propio. P. ¿Algo remordía su conciencia? R. Quizás sintió que al cruzar la puerta estaba violando un espacio. O bien que, iba a exhibir ante los otros lo que él era en realidad. P. ¿Cuáles son los 3 estados por los que atraviesa Hiram de Tiro? R. Cólera, discernimiento y reconciliación. P. A pesar de su inocencia, ¿hay algo de sangre en las manos de todos los maestros? R. ¿Fueron solo los 3 asesinos los responsables del crimen de Hiram Aviv? P. ¿Qué era Yohaben, en el instante en que espiaba a los 2 reyes? R. Un Cowan. P. ¿Qué es un Cowan? R. Literalmente, es alguien que construye muros de piedra seca. Masónicamente, un espía, un intruso. Algunos rituales utilizan el término eavesdropper, el que escucha a escondidas, y lo consideran una suerte de crimen masónico. P. ¿A qué se asemejan las pruebas que vive Yohaben durante el ritual? R. A las de un candidato para el grado de aprendiz. P. ¿Cuál fue el símbolo de la consagración? R. El acto de recibir la espada. P. ¿Por qué cada nuevo iniciado en este grado recibe una espada? R. Para que aquello que pudo causarle la muerte ahora esté a su servicio. P. ¿Cómo se sostiene la espada? R. Con la garra de maestro. P. ¿Qué te dijo el maestro en el instante de la consagración? 32. R. Recibe esta espada, cuya punta nos enseña el eterno principio de todo, sus 2 filos la dualidad de la vida y de la muerte, y su puño la reconciliación final, de los opuestos. P. ¿Hay alguna relación entre la espada y los personajes de la leyenda? R. Sí. Sus 2 filos representan a Salomón e Hiram de Tiro, y su empuñadura a Yohaben. P. Y su extremo final, su punta, R. Al cuarto punto invisible, que en este caso corresponde a Hiram Aviv. 33. Segunda lectura. Práctica, el trabajo del grado. P. ¿Cuál es el objeto de esta asamblea? R. Instruirnos a nosotros mismos. P. ¿Cómo nos instruimos a nosotros mismos? R. A través de la curiosidad y el ejercicio de nuestras facultades físicas y mentales. P. ¿Qué simbolizan los 2 reyes? R. Los opuestos complementarios. Alquímicamente se los puede comparar al azufre y el mercurio. P. En el contexto de este grado, ¿qué simbolizan cabalísticamente? R. Hiram de Tiro corresponde a Geburah, la fuerza. De hecho, Geburah ha sido simbolizada con una espada, y una invocación cabalística pide que la espada pase a través de nosotros para purificarnos y volvernos dignos, como aquí casi le ocurre a Yohaben. Salomón está tomando el rol de compasión, misericordia, y Yohaben el de Tiferet, dado que une los opuestos y puede ver, en la lejanía, a la corona, Kedar. Notar cómo todo esto puede encontrarse, simbólicamente representado en el cuadro del grado. P. ¿Qué simboliza el pergamino? R. Es el arquetipo del acta de los trabajos. P. ¿Qué simboliza la balanza? R. Equilibrio, precisión y exactitud. Y la dualidad, por sus 2 platillos, completada por la trinidad del eje central 7. P. ¿Qué se debe hacer con la balanza? R. No desequilibrarla. P. ¿Qué se debe hacer con el fuego? R. No atizarlo con el cuchillo. P. ¿Qué simboliza la clepsidra? R. Que todo acuerdo se rubrica a una hora determinada. Es el instante preciso, el kairos. P. ¿Qué simbolizan los colores del grado? R. El negro representa discreción, silencio y obscuridad, y el rojo fervor y celo, la aspiración, el hombre del deseo. Este fervor, a veces excesivo, está personificado en Yohaben. P. ¿De qué tratamos de liberarnos? R. De la esterilidad. P. ¿Qué buscamos? 7. Podría estudiarse el significado del Olam Hamatkala,
el mundo de la balanza, una de las estructuras ontológicas que menciona la Cábala de Isaac Luria. 34. R. La fecundidad, la fertilidad, el renacimiento. P. ¿Cómo lo simbolizamos? R. Buscando un reemplazante para Hiram Aviv. P. ¿Cuál es la llave? R. La palabra. P. ¿Por qué? R. Porque conociendo la palabra conocemos lo que los reyes ocultan. P. ¿Cuál es el trabajo del secretario íntimo? R. Reunir lo disperso, establecer acuerdos, encontrar relaciones. P. ¿A qué remiten los símbolos en este grado? R. A la fusión de los contrarios, al acuerdo, a la reconciliación. P. ¿Cuáles son los dos grandes misterios a los que nos enfrentamos? R. El misterio de la S y el misterio de la I. P. ¿Cuál es el misterio de la S? R. El del silencio y del secreto. P. ¿Cuál es el misterio de la I? R. El de lo innombrable. P. ¿Qué debemos estudiar para comprender el misterio del hombre? R. La evolución del universo. P. ¿Qué debemos estudiar para comprender el misterio del universo? R. La estructura del ser humano. P. ¿Por qué? R. Porque los mecanismos psicológicos son fractales de los cosmológicos. P. ¿Algún ejemplo? R. La pérdida de la palabra, comparada con el hecho de que Salomón no cumplió con la palabra dada. P. ¿Qué nos revela el sol? R. El sol descubre a los ojos del iniciado el perfecto hexagrama. Por la penetración de su luz, le revela la evolución del ser, y su luminosidad ayuda y sostiene los ojos expertos del iniciado en la búsqueda de los misterios perdidos. 35. Tercera lectura, simbólica, números y letras. P. ¿Cuáles son los números del grado? R. El 3, el 6 y el 9, y su figura es el triángulo, a veces solo, a veces duplicado o triplicado. P. ¿Qué simboliza el triángulo? R. Sus significados son prácticamente infinitos. Tesis, antítesis, síntesis, afirmación, negación, reconciliación. Este último ternario es especialmente apto para este grado. P. ¿Por qué decimos que el triángulo se había roto? R. Porque la muerte de Hiram rompió el triángulo formado por Salomón e Hiram de Tiro. P. ¿Y qué logramos en este grado? R. Con Johaben, el triángulo se reconstituye. P. ¿De dónde nacen el 6 y el hexagrama o sello de Salomón? R. Del hecho de que el triángulo es, a su vez, dual. P. ¿Qué simboliza el sello de Salomón? R. Representa la perfecta armonía entre dos mundos, estados o condiciones ternarias. P. ¿Qué nos impide recibir los 6 rayos dorados del hexagrama? R. La ignorancia. P. ¿Qué simboliza el triple triángulo? R. Los 3 triángulos representan a Salomón, Hiram de Tiro y Johaben, es decir, el grado en su totalidad. P. ¿Qué simboliza el número 9? R. El 9 es el desarrollo completo del ternario. Permite el paso de un ternario a otro. Constituye un vínculo que une las distintas fases de expansión de la unidad. P. ¿Qué simboliza el número 27? R. El alfabeto hebreo, compuesto por 22 letras comunes más 5 letras, denominadas sofit o finales, dando 27 letras en total. Por ello, cada miembro de una logia de perfección es una letra en el alfabeto sagrado. Según Anik de Sousenol, el alfabeto puede verse como una escala que toca el mundo de los arquetipos con el Aleph, y la tierra mediante la última letra, el Tau, cuyo valor aritmológico es 400 y significa la marca, el signo. Dicho con otras palabras, la encarnación. Por lo tanto, se trata de una escalera de 27 peldaños que une Atzilus con Asia. P. En un contexto distinto de la Cábala. R. En el Timeo de Platón el número 27 es uno de los números emanados del Uno para formar la armonía en el macro y en el microcosmos.
También el pitagórico Filolao relacionó el número 27, calificado como número sólido, con las armonías musicales. El filósofo neoplatónico Calcidio, del siglo IV, representó 36, la división del alma del mundo, desde la unidad hasta los cuerpos sólidos, en el diagrama que sigue, donde podemos apreciar el número 27 como la consumación del proceso. Para Calcidio, el 27 corresponde al círculo de Saturno. P. ¿Quiénes son los 27? R. Un cuerpo de 27 miembros, depositario de la ciencia sagrada. P. ¿Qué se espera del secretario íntimo? R. Que sea exacto como la balanza, preciso y justo como Do. P. ¿Qué simbolizan las tres partes del toque? R. La alianza entre los dos reyes, nuestros antiguos grandes maestros, la promesa hecha por Salomón a Hiram, y la recompensa obtenida por Johaben. P. ¿Cuáles son los 5 puntos de la ética de este grado? R. Silencio, justicia, equidad, humanidad y secreto. El esquema llamado lambda de Platón, que supuestamente representa las armonías cósmicas, y en el que aparecen varios números masónicos. 37. Vi. Para reflexionar. 38. 1. Parece que el grado de secretario íntimo es una parte incompleta de una idea, expresada en varios grados de ritos diferentes, tales como el maestro selecto, rito críptico, y el caballero de los 3 reyes, grado colateral. O, quizás, la idea resultó tan rica que se expresó a través de rituales de distintos ritos y grados. Una idea que, por cierto, está basada en el concepto tradicional de la conjunción de los opuestos. 2. El maestro perfecto es admitido al capítulo, donde antes solo ingresaban los 2 reyes e Hiram Aviv. El secretario íntimo es admitido a las deliberaciones entre los 2 reyes, es decir, se le admite a un capítulo interior, a los secretos y pensamientos de los reyes, podría decirse que al capítulo de sus conciencias. Nótese que, desde el maestro secreto al secretario íntimo, pasando por el maestro perfecto, el iniciado va ingresando en un círculo cada vez más interior, más íntimo. Entre los 3 grados existe, por lo tanto, una continuidad y, al mismo tiempo, un sentido de profundidad cada vez mayor, como si camináramos desde la periferia al centro de los 3 círculos del maestro perfecto, centro donde nos espera una piedra cúbica. 3. En sentido etimológico, ser un secretario es acceder al saber, ser el confidente cercano de una persona de alto rango, ser el depositario de sus secretos. El epíteto que se le asocia, íntimo, proviene del latín intimus, lo que está dentro de, lo que pertenece al corazón. El secretario íntimo es el guardián de los secretos más vitales, más personales, más inviolables. Es el que aspira a conocer el secreto oculto en el corazón de Hiram. 4. A nivel operativo, el secretario es el archivero de todo lo que ocurre en el interior del templo, mientras que externamente es el mensajero de la logia. Por lo tanto, es el que relaciona las logias entre sí, en la búsqueda de establecer alianzas. Do era el mensajero de los dioses. El secretario es el mensajero de la voluntad de la logia, sintetizada en la figura del venerable o de las 3 luces. 5. Do fue el inventor de la escritura, patrón de los escribas, de las artes y de las ciencias, disciplinas cuyo motor es la curiosidad. Como dios de la escritura, era el inventor de todas las palabras, del lenguaje articulado. Era un dios lunar medidor del tiempo, regulador del tiempo sagrado en el que se llevan a cabo los ritos y las ceremonias. Recordar el símbolo del reloj de agua que marca el instante del acuerdo entre los reyes, y el que estableció el primer calendario, y por eso el primer mes llevaba su nombre. 6.
Thoth desempeñaba el oficio de escribano o secretario sagrado, ya que documentaba los hechos en la sala de las dos verdades, en la sala de Ma'at. Era el registrador y el juez. En el panteón egipcio asistía al pesaje de las almas, en una balanza, el juicio de Osiris. También fue considerado el arquitecto que conocía los trazados y trayectorias de todas las cosas, el señor de los inventores y de la sabiduría. Acotemos que Thoth, en egipcio, significa, entre otras cosas, columna, y que los Thoth eran columnas en las que se grababan las palabras de los sabios, lo cual podemos relacionar simplemente con la leyenda del gremio. 7. ¿Por qué el calificativo de ilustre? La palabra griega phanos significa brillante, ilustre, manifestado. Por lo tanto, ilustre es el que ilumina, el que manifiesta, el que permite la expresión del infinito en lo finito. Según Pierre Mariel, para los órficos el nombre del dios de la luz, que es equivalente al nombre del sol, es Phanes, es decir, el manifestado, o aquel que está en el tiempo. El significado esotérico de ilustre sería, entonces, el que manifiesta por medio de la luz, o el que se ha manifestado por medio de la luz. 8. El triple triángulo se asocia naturalmente con el número 9. Resulta de dividir una unidad en 3 partes, y en cada una reflejar las otras 2. La figura que presentamos a 39 continuación tiene 9 lados y 7 vértices, resume así 2 de los números más importantes en el simbolismo. 9. La actitud de Yohaven daría mucho material a un psicólogo. ¿Realmente no quería apropiarse de algún secreto? ¿O él sabía algún secreto que los reyes ignoraban? Toda la situación, la escena entre los 3 personajes, es muy psicoanalítica, y por eso algunos han calificado apropiadamente este ritual de psicodrama. 10. La balanza representa equilibrio, concordia y armonía. La espada separa, divide, la balanza reúne. La espada es la dualidad, causa de la guerra, la balanza es el ternario, que genera la concordia. 11. El rojo es, por un lado, el color de la sangre derramada de Hiram Aviv. Y, por otro, el de la sangre que no se derramó de Yohaven. Sangre que se derramó y un derramamiento de sangre que se evitó. La sangre es la vida, en su acepción más profunda, dado que simboliza la esencia, el espíritu de algo. 12. ¿Quién podrá ser, como Yohaven, el que resuelve los conflictos, el que sana las heridas, el que logra los acuerdos? Bonus. De todas formas, como en la vida todo tiene 2 caras, ni siquiera de los acuerdos podemos esperar un éxito absoluto. Einstein dijo, ningún hombre puede decir de otro, él soy yo. Tras toda avenencia, algo malo se oculta. Todo aparente acuerdo encubre un acechante abismo. Las 2 columnas siempre están presentes. Y algo más de Albert Einstein, sobre la curiosidad. No tengo ningún talento especial. Lo que soy es apasionadamente curioso. La curiosidad tiene su propia razón de ser. No podemos menos que maravillarnos cuando contemplamos los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Bastaría con que uno intentara comprender un pequeño trozo, todos los días. Jamás debemos dejar perder una santa curiosidad. La curiosidad es una pequeña y frágil planta que, fuera de estimulación, fundamentalmente necesita libertad. 47. Rúbrica. Un acuerdo para sellar una hermandad que ahora sería eterna. El secretario íntimo debe trabajar sobre una aspiración que penetra todos los grados masónicos, reunir lo disperso. Y para ello debe reconocer que, así como una sola luz emana de 3 luminarias diferentes, así una sola verdad emana de fuentes que son diferentes y, en apariencia, opuestas, unidad en la diversidad. Como vimos, los secretos se transforman, desde lo muerto hacia lo vivo.
Se está gestando el renacimiento de Hiram, pero aún debemos esperar, nos falta la llave del preboste y juez. 41. El orden del secretario íntimo, en el Manual de Quesada, 1844. 42. Apéndice I. El secretario de logia desde un punto de vista iniciático. Introducción. Toma la pluma para escribir como si fuera la lanza de un guerrero, Abraham Abulafia. Como habíamos dicho previamente, sería conveniente que el secretario de una logia simbólica poseyera el grado de secretario íntimo. Aquí vamos a hacer lo contrario. Analizaremos el rol de secretario de logia como parte de la instrucción del secretario íntimo. Se han escrito numerosos trabajos, algunos de elevada calidad, enumerando los deberes y funciones que competen al secretario de una logia, y se ha analizado ampliamente la relación que guarda su posición en la misma desde el punto de vista de la cábala, de las asociaciones planetarias, etc. Por otra parte, lo mismo puede decirse, y aún con mayor certeza, respecto del significado de la palabra logia. En el presente trabajo nos interesa la relación, bastante obvia, de logia con logos. Tal relación no necesariamente es etimológicamente correcta, pero sí lo es desde el punto de vista del significado que tanto de logia como de logos se ha construido con el paso del tiempo. Es difícil definir con precisión qué entendemos exactamente por logos. El logos, dentro del contexto de este trabajo, es el verbo, pero entonces nos encontramos con la dificultad de dar una definición precisa del verbo, de la palabra, esotéricamente considerada. El verbo, el logos, es algo que se busca en una logia. Es algo que, de conocerse plenamente, le daría sentido a todos los actos rituales que se practican en la logia y, al mismo tiempo, le daría sentido completo a la vida humana, y haría que todos los actos que realizamos cotidianamente fuesen actos rituales, fuesen movimientos de una danza ritual rítmicamente armoniosa. Si el verbo fuera plenamente conocido y comprendido, los actos rituales practicados en la logia serían los arquetipos de los actos rituales, constantemente practicados en la vida misma. En forma equivalente, cuando el verbo, cuando la palabra, se pierde o se olvida, los actos, sean de un individuo, de una logia o de una institución cualquiera, pierden sentido. La pérdida de la palabra, por lo tanto, es algo que ocurre casi cotidianamente, es la muerte repetida de Hiram, asesinado por el olvido, por la ignorancia o por el desinterés. Ahora bien, aun cuando no podamos definir con precisión absoluta de qué se trata el logos, el verbo, pues si pudiésemos realizar tal definición, estaríamos en posesión del verbo. Habríamos alcanzado completamente el conocimiento de la palabra perdida, y nadie puede humanamente arrogarse tal logro. Lo cierto es que el verbo, el logos, tiene, al menos relación con dos factores, con la palabra, verbo, y con el conocimiento, logos. Ambos factores están íntimamente relacionados, dado que la palabra es vehículo de conocimiento. Ahora bien, la palabra, el lenguaje, puede ser oral o escrita. Ambas formas de la palabra se desarrollan en una logia. En la logia se habla, y la forma de tomar la palabra está ritualmente establecida, y también se escribe, y aquí es donde entra en escena el secretario. Si vamos a tratar el rol del secretario de logia desde un punto de vista iniciático, debemos, entonces, considerar al secretario como aquel cuyo deber es fijar el verbo por escrito, por lo que el secretario es el escriba de la logia. 43. El secretario. La ubicación de los oficiales dentro del templo masónico varía según los distintos ritos y rituales, pero es frecuente que el secretario se siente exactamente, o casi, enfrente del orador. Es decir, la palabra escrita, el secretario, se muestra como el opuesto complementario de la palabra hablada, el orador.
Podemos pensar que el venerable maestro representa un estadio superior tanto a la palabra escrita como a la palabra hablada, estadio que podría ser el símbolo en sí mismo. Maestro, secretario y orador, desde este punto de vista, expresan el carácter ternario, tríplice, del verbo, en toda su plenitud, como expresión simbólica, palabra escrita y palabra hablada. Pero aquí nos interesa el secretario. Y para hallar su dimensión iniciática, hemos de recurrir a la mitología, y específicamente a los mitos sobre la invención de la escritura. Por ejemplo, en los mitos sumerios, la diosa Nisaba 8 recibe del dios soberano Enquilá potestad sobre la escritura y la función de escriba. La santa Nisaba recibió la regla de medir y conservar la vara del lapislázuli. Es ella la que proclama las grandes reglas, la que fija las fronteras, la que va marcando los límites. Ahora es la escriba del país. Con relación a esto, recordemos que en numerosos rituales el secretario es el encargado de sostener la regla de 24 pulgadas. El secretario, el escriba de la logia, por lo tanto, cumple una importante función para marcar sus límites, sus landmarks. En uno de los mitos babilónicos se habla de Nabu, el hijo del dios Marduk. Nabu fue el dios de los escribas, siendo su apelativo el de señor del cálamo. Una inscripción en una estatua de Nabu dice, en todas las citas los resaltados son nuestros. Nabu, el muy alto, el sabio, el poderoso, el héroe, cuya palabra es primordial, el maestro de las ciencias, que vigila la totalidad del cielo y de la tierra, aquel que sabe todo, que entiende todo, que posee el cálamo del escriba, el Señor de los señores, cuya potencia es sin igual, el compasivo, el misericordioso. Asurbanipal le dedica su biblioteca diciendo, sujeta la tablilla de arcilla y el cálamo de los destinos, él prolonga los días. En el sufismo, los caracteres del libro de la vida son escritos por la pluma divina, el cálamu el ilahi, en la forma de letras trascendentes. Los caracteres del libro son como las hojas del árbol de la vida, y corresponden a los infinitos seres del universo. Si se cumpliera con todos los detalles ritualísticos, el secretario siempre tendría sobre su escritorio un cálamo de escribir, o eventualmente una pluma de escribir antigua. Con ellos, simbólicamente, escribe sobre la tablilla, la plancha de trazar, en la que traza las actas de cada reunión de la logia. Si relacionamos esto con el relato mitológico precedente, vemos que el simple acto de escribir el acta de una reunión de logia es en realidad un símbolo cosmológico, en el que se reproduce, microcósmicamente, la inscripción de la palabra primordial sobre la plancha de trazar del universo, es decir, el acto macrocósmico de la emanación. 8. Originalmente una diosa del grano y de los juncos que sirven para fabricar el cálamo. 44. En la mitología egipcia era Thoth, el escriba de los dioses, quien creaba el cosmos a través de su verbo. En Thoth, por lo tanto, se fusionan los atributos tanto del secretario como del orador, la palabra escrita y la palabra hablada. 9. Como Thoth es el dios del conocimiento, él crea la escritura, con el propósito de difundir tal conocimiento. La función del escriba, del secretario, es entonces sagrada, es un nodo en la circulación universal del conocimiento, de la sabiduría. Reflexiones finales. Existe por lo tanto un conjunto de símbolos que el secretario podría tener sobre su escritorio y que expresan el simbolismo iniciático de su oficio. El cálamo, la regla, el tintero, la plancha de trazar. Según Imai Ngui, es interesante observar que, en un resumen de la terminología técnica del sufismo, según un tratado de Ibn Arabi, la pluma, al-Kalam, designa la ciencia analítica, por ser principalmente un símbolo del intelecto primero, mientras que el tintero, Anun, designa la ciencia sintética.
La misma autora agrega que el oficio de secretario es de naturaleza lunar, debido a que tiene que reflejar todo lo que se habla en la logia, así como el acta de los trabajos. Concreta ese reflejo por escrito. Dicha acta es, por lo tanto, comparable a un espejo. Y el oficio de secretario no es totalmente administrativo, sino que se trata de un oficio, que es, en sí mismo, un símbolo. Y, dentro del rito escocés, el grado de secretario íntimo podría servir para resaltar el simbolismo esotérico del secretario de la logia. De acuerdo con la leyenda, Johaven se transforma en el secretario íntimo de una nueva alianza establecida entre los dos reyes, Salomón, rey de Israel, e Hiram II, rey de Tiro. La alianza original entre ambos se había roto porque Salomón no había cumplido con su palabra, consistente en ceder a Hiram de Tiro 20 ciudades a cambio de los materiales y obreros que este último le había facilitado. Cuando la palabra no se cumple, la alianza deja de representar la verdad, y entonces la palabra verdadera se pierde. Johaven, el secretario íntimo, recompone la alianza mediante el acto de ser testigo de la misma, y se supone que ahora la palabra empeñada será cumplida. En el grado, entonces, se alcanza una recuperación parcial de la palabra perdida. El secretario de una logia, por lo tanto, y en analogía con el secretario íntimo, es el testigo de las palabras pronunciadas en la logia, palabras que pueden ser verdaderas o falsas, y que pueden establecer alianzas o romperlas. En el primero caso, que obviamente es el deseado y esperable, el verbo, las palabras pronunciadas en logia, establecen sobre el plano real y concreto, la fraternidad. En síntesis, cuando el verbo pronunciado en logia expresa la verdad, el secretario se transforma en el testigo de la fraternidad. 9. Alguna vez leí que el oficio de orador fue creado por los masones franceses para compensar la dificultad que tenían los maestros de las logias para formular discursos oralmente. Lamentablemente, comentarios como ese solo demuestran con qué escasa profundidad se analizan los usos y costumbres masónicas. El oficio del orador, al igual que el de secretario, es la expresión de una necesidad arquetípica, de la dialéctica, propia del verbo tal como éste es manifestado en una logia. 45. El cuadro del secretario íntimo, en versión actual de I. Maingui. Se representan la ventana del templo, parcialmente oculta, entre nubes, con la yod en el centro, el monumento conmemorativo en mármol blanco y negro, el palacio de Salomón, con el camino que da acceso a su puerta, las letras hebreas Bet, Non, Shin, la piedra de la tumba, donde están grabadas las letras Vav, Resh, Mem, y abajo, Aleph, Bet, Yod, Hiram Abi, el triángulo, reconstituido, con la Yod en su centro, el cuarto punto. 46. Apéndice 2. El secretario íntimo en el rito de Misraim. Para aquellos interesados en la historia masónica, y especialmente en el origen y evolución de los altos grados, en algunas oportunidades Internet nos ofrece verdaderos tesoros de materiales para la investigación. En este caso se trata de la Bibliothèque numérique patrimoniale de la localidad de Alençon, Francia. Contiene una cantidad de rituales de distintos ritos, principalmente del de Misraim, muchos de ellos decorados con dibujos muy interesantes. Aquí nos ocupamos del ritual de secretario íntimo, sexto grado tanto del rito escocés como del rito de Misraim. Notemos que el grado también se denomina maestro por curiosidad, término que conserva actualmente, y maestro inglés, denominación que prácticamente se ha perdido. Daría la impresión que, en estos documentos, este grado reviste mayor importancia que la que se le concede en los sistemas actuales. Por otra parte, se establecía una continuidad estrecha entre este grado y el que le precede, maestro perfecto.
Debajo del título hay un dibujo muy interesante, que es en realidad un cuadro del grado 47. En la parte superior vemos una ventana rodeada por nubes, y en el centro de la ventana la letra J, que en realidad corresponde a la letra hebrea Yod. Ese símbolo era frecuente en los cuadros del secretario íntimo del siglo XIX, pero no siempre se lo encuentra en los actuales. A veces, en lugar de la ventana, aparecía una puerta. Este símbolo parecería aludir a una visión trascendente, a una experiencia arquetípica, en la que se percibe un contenido, representado por la letra Yod, que con frecuencia se toma como símbolo del sí mismo, junguiano. El hecho que la Yod, el punto primordial, el núcleo creador, la fuente de todo el alfabeto, no se perciba en forma directa, sino a través de una ventana, puede tener un importante sentido psicológico, porque la visión directa del sí mismo es reconocida como una experiencia perturbadora, a veces amenazadora del equilibrio psíquico, de donde lo más equilibrado es percibirlo a través de un cierto filtro, aquí simbolizado por la ventana. Debajo de la ventana se representa el templo de Salomón, y con color se resalta su puerta, que en la leyenda del grado Hiram de Tiro atraviesa con violencia. Una interpretación posible de la ventana con la letra Yod es la siguiente. 48. En hebreo, la letra E o Hei se identifica con una ventana. Por lo tanto, la Yod en el centro de la ventana podría indicar Yod Hei, es decir, Ja, una contracción de Jehová. Agreguemos que Ja es una palabra utilizada en los rituales del grado. Otra lectura posible es que, siendo la Yod, la única letra hebrea que está suspendida en el aire, se la escribe siempre flotando sobre el renglón, sin ningún apoyo, es iconográficamente correcto representarla entre las nubes. Otra interpretación para la presencia de la Yod en el cuadro de este grado es la siguiente. La Yod es la 10ª letra del alfabeto hebreo, por lo que corresponde al número 10. Y el número 10 se considera Shelemut o Shelamat, es decir, algo completo y ordenado. Recordemos que Shelamat es una palabra que se pronuncia al dar el toque, que, obviamente se da con la mano. Otro de los simbolismos de la Yod, con el significado de perfección o completitud, en este caso la perfección de la alianza entre los dos reyes. Contemplar la Yod a través de la ventana sería entonces, contemplar la perfección. Más abajo se representa el dosel del templo, negro con lágrimas grises y forrado con armiño, todos ellos símbolos de realeza. La parte central del dosel remata en un triángulo. Sutilmente, vemos representado un arco, invertido, estrictamente hablando una catenaria. Esto quizás haya sido solo una ayuda para el dibujo del dosel, pero tratándose de un grado de la logia de perfección, la presencia de un arco es significativa. Las letras APP son las iniciales de alianza, promesa, protección, que se dan como explicación de las palabras del grado. Berith Neder Shelemoth, aunque la interpretación, más acorde con el hebreo, y también con el simbolismo masónico, indicaría perfección, en lugar de protección. El dibujo inferior podemos conceder, con cierta indulgencia, que representa el ataúd de Hiram Aviv. Sobre este, parece haber un almohadón, pero no podemos determinar qué es lo que descansa sobre este último. Quizás se esté representando un funeral masónico, y por lo tanto sobre el ataúd podrían colocarse el mandil de Hiram o bien la escuadra y el compás. O quizás se quiso representar el pergamino del acuerdo entre Hiram de Tiro y Salomón, un símbolo fundamental en este grado. 49. Cuadro del maestro inglés, aprox. 1765, 50. La decoración del oriente del maestro inglés, aprox. 1765, 51. Decoración de la logia del maestro por curiosidad, aprox. 1765, 52. Cuadro del maestro inglés por curiosidad, aprox.
1765, 53. Cuadro de este grado en la logia franco-belga, La Perfecta Unión, un título significativo para el secretario íntimo. Nótese que aquí la leyenda se presenta en forma diferente. Johaben está espiando como Salomón e Hiram estrechan sus manos y acuerdan. 54. El templo de este grado, en el Manual de Quesada, 1844. 55. Decoraciones del grado, Francia, siglo XVIII. 56. Cuadro del Maestro Perfecto por curiosidad, una de las fuentes del presente grado. 57. Otro cuadro de un grado ya desaparecido, titulado Maestro Inglés o Maestro Perfecto del Oriente, con un simbolismo similar al secretario íntimo. 58. Cuadro del grado, en la obra de Cunningham, 1867. 59. En el símbolo que aparece en el centro de la imagen, se dice que es una caverna. El triángulo central, dentro de una montaña.